Bienvenidos una vez más a estos diálogos en el marco de una nueva edición del Congreso Futuro, y hoy vamos a estar hablando de salud mental, pero no cualquier salud mental, sino en un segmento bien especial de nuestra población. Hablamos de los más jóvenes, quienes han vivido una particular realidad, sobre todo si pensamos en los años que vivimos post-estallido social, post-pandemia y en medio de un clima donde, a la verdad, está complicado el tema, por ejemplo, en áreas como la seguridad. Vania Martínez Nahuel, te damos la bienvenida, psiquiatra en la búsqueda de soluciones para la salud mental juvenil. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando precisamente de estos temas. Yo les cuento sobre Vania, que ella es médico psiquiatra infantil y adolescente, doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un largo currículum, pero yo les puedo describir que ella ha estado centrada en lo que es su trabajo en cuanto a lo que es la prevención e intervención temprana en la salud mental con tecnologías de tipo digital. Es autora de varias obras también en esa dirección. Vania, yo te había anticipado un poquito que quería entrar de lleno a la guía chica en cuanto a los temas más graves que pasan también por la salud mental de nuestros jóvenes. No quiero parecer brusco, pero si hablamos de prioridades, los suicidios de adolescentes en Chile es un tema que preocupa. ¿Qué estamos haciendo mal, doctora, básicamente? Y cómo podemos también mejorar como sociedad para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, no estén en riesgo de caer en una crisis que a veces nos es invisible como adultos. Sí, hay que entender que el fenómeno del suicidio es multifactorial. Entonces, los problemas de salud mental son una parte importante de este fenómeno, pero no son lo único. Entonces, ahí es muy importante considerar que políticas que son intersectoriales pueden ayudar a la prevención. De educación, de salud, desde luego, pero también de deporte, de arte y cultura, de desarrollo social. Si todos juntos trabajamos para la prevención del suicidio, vamos a ser mucho más potentes. Nuestro país, la década anterior, tuvo una disminución de las tasas de mortalidad de suicidio. En ese sentido, estamos en buen pie respecto a otros países, incluso de la región. Pero algo diferente ocurre con los intentos de suicidio, que eso hemos visto un aumento, sobre todo en la población de jóvenes. Así que tenemos que hacer este trabajo en prevención. Claro, zanjada la pregunta de cómo se ha avanzado, como tú bien decías, pero no deja de ser llamativo lo que me mencionas respecto a que la señal de alerta también ha aumentado. Entonces, ¿qué lectura se hace respecto a eso? A propósito de qué estábamos haciendo mal o en qué debemos mejorar. Sí, la pandemia además vino a visibilizar estas temáticas y golpeó mucho más al grupo de adolescentes y jóvenes en temas de salud mental. Hay trabajos en este momento interministeriales, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud principalmente, que están influyendo para que no sea solamente ir a aprender, por ejemplo, a un colegio matemática, lenguaje, que sin duda es muy relevante, sino que también aprendan habilidades socioemocionales. Eso debe partir, como por ejemplo, desde muy pequeños, reconocer las emociones, ponerles nombres, saber cómo las siento en mi cuerpo. Y ahí, voy a dar como un link a que justamente es un área que me interesa de divulgación, y tenemos un libro que se llama Tu Mundo Emocional, que es un libro de trabajo que va desarrollado junto a una diseñadora para jóvenes y para que aprendan esta tarea de reconocer las emociones. Claro, es un libro dirigido precisamente a los adolescentes, pero muchos dirían también que quizás con los adolescentes ya es un poco tarde. Esto debería comenzar desde la primera educación, ¿no? Desde cuando son más chicos, el tema de reconocer las emociones para no llegar a problemas más adelante, ¿no? Sí, he visto que las familias y los jardines infantiles también están trabajando bastante en el tema de las emociones. Hay libros al respecto, están los emoticones, también hay harto trabajo para trabajar en el tema de emociones. Las personas adultas también tenemos más estrategias, más herramientas, pero adolescentes y jóvenes como que nos estamos olvidando un poco de ello, y que tan relevante es la parte emocional. Por eso creo que es importante considerar desde pequeños, pero mantenerlos también en la adolescencia. Me acuerdo del monstruo de los colores que le leo a mi hija de 3 años, para que diferencie un poco las emociones que siente y también qué hacer cuando siente enojo, que para los niños más chicos cuesta mucho también saber cómo actuar ante esa sensación nueva que tienen de frustración. No, y considerar que todas las emociones tienen su rol. Entonces, por ejemplo, la rabia, si no tuviéramos rabia, nos pasarían a llevar, la vida podría ser injusta con nosotros y nosotros nos daría lo mismo, y entonces sí es importante para movilizarnos. Pero
cuando estoy viviendo mucha tristeza, por ejemplo, más de 2 semanas con tristeza o con demasiada irritabilidad, es importante tomar en consideración si es que necesito pedir ayuda a alguien. La primera ayuda puede ser alguien de mi familia, pero también hay que considerar la ayuda profesional. Nosotros tenemos un nexo inherente con lo legislativo. Qué difícil legislar sobre materias como esa. Sin embargo, a nivel de políticas de Estado, estamos en deuda con eso. Bueno, una de las principales deudas es lo que se invierte en salud, porque no voy a decir se gasta, sino que se invierte en prevención en salud mental, porque por cada dólar que uno invirtiera en prevención, rescataría $5. Así que incluso desde el punto de vista económico es importante darle más prioridad a salud mental. Este gobierno, desde su campaña, y lo han mantenido sus distintos ministros y ministras de salud, que es importante avanzar en aumentar entonces el presupuesto, de todo el presupuesto de salud, lo que se invierte en salud mental. Invertimos aproximadamente un 2,4% y aspiramos a llegar a un 5 o un 6%, que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así que ahí sí que hay una deuda, en esa inversión. También yo creo que hay un trabajo que hacer comunicacionalmente para disminuir el estigma y para mostrar los canales de ayuda que existen. Por ejemplo, nosotros tenemos una línea que es gratuita para la línea Prevención del Suicidio, que es *4141. Entonces yo el otro día conversaba con alguien que trabaja en teleseries, en televisión, que deberíamos, por ejemplo, en una teleserie nombrar ese número para que la gente lo vaya reconociendo. Existe una experiencia internacional que el número de prevención del suicidio aparece en una canción y que se hizo mucho más conocido. Entonces necesitamos a varios actores aquí para disminuir el estigma, para prevenir y para dar a conocer las herramientas que tenemos. ¿Y sobre política de Estado hay continuidad en eso también? Nosotros tenemos un Plan Nacional de Salud Mental que se tiene que actualizar este año, pero eso hay continuidad de un año a otro. ¿Ya? Hay veces que hay ciertos énfasis más que otros, pero en realidad hay bastante continuidad. Se está trabajando en una ley de salud mental integral, lo cual también va a dar un paso. Se está trabajando también en la actualización del Programa Nacional de Prevención del Suicidio de manera participativa, lo cual también va a ser un gran paso. Hablemos de seguridad. Vania, estamos hablando con Vania Martínez Nahuel, psiquiatra en la búsqueda de soluciones para la salud mental juvenil. Queríamos hablar también de contingencia, hablemos de seguridad, porque una de las cosas que invaden los medios de comunicación actualmente es esta que ha sido levantada como la primera prioridad a nivel ciudadano en nuestro país. Hablamos de la seguridad y los índices de victimización, que es un término no casual además. ¿Cómo afectan particularmente a los más jóvenes? Porque tú lo mencionabas, venimos saliendo de encierros forzados, donde tú por ahí mencionabas en una entrevista que el segmento más damnificado fueron los jóvenes y adolescentes de nuestro país, y ahora nos encontramos con una situación donde se llama prácticamente a la alarma, al autocuidado, y por ende a no salir tan tarde, a tomar ciertos resguardos, a tener mucho cuidado cuando se anda en la locomoción pública, de dónde nos sentamos, por dónde transitamos. ¿Eso cómo afecta particularmente, además de ya lo que venían arrastrando a los jóvenes de nuestro país? Claro, ahí tendríamos que hablar además de las juventudes, ¿cierto? Porque no es lo mismo probablemente vivir en una comuna que en otra, ¿ya? Y efectivamente hay lugares en los cuales día a día están mucho más patentes los problemas de seguridad. Pero te voy a contar una anécdota, que en una clase a estudiantes de periodismo, en que justamente yo le estaba poniendo la temática de salud mental y cómo nos pueden ayudar desde las comunicaciones a favorecer estas temáticas, yo le decía a alguien de aquí, viene de regiones, había varios, y le dije, ¿qué les dicen sus familias, sus padres, cuando ustedes los llaman por teléfono, les dan estas precauciones de cuidado, no salgas, por lo que se está viendo en los medios de comunicación? ¿No? Claro. Y me decían que sí. Entonces, uno de estos jóvenes me dijo que había bajado a comprar pan en un edificio, el primer piso, y su papá le decía, pero ¿cómo estás afuera de noche, oscuro? Entonces, efectivamente, la percepción que se da por los medios de comunicación también amplifica esto.
Entonces, tenemos que, en esta temática de seguridad, sin duda que hay que actuar, porque es un problema que no podemos desconocer. Pero además, lo que nos pueden ayudar los medios de comunicación es también en aportar a ciertas medidas y no amplificar esto. Muchas veces, también, por ejemplo, frente a otras temáticas como las guerras, como desastres, incendios, desastres naturales, los medios de comunicación no solo muestran imágenes repetitivas que son bastante sensibles y fuertes, sino que además le agregan una música que es como que pusieran... Acentúa, ¿no? Claro, porque la música también nos lleva a generar ciertas emociones, entonces la música acentúa el miedo. Entonces tenemos que tener un miedo, tal como hablamos de la importancia de la rabia, también tenemos que tener miedo, porque si no, no viviríamos ni 2 días si es que no tuviéramos miedo, claro, ¿cierto? se acentúa el dramatismo y se hace un círculo al final claro, complejo porque tensiona y la tensión a la larga agota, ¿no? Claro, que no, sin exagerar, digamos, o sea, un miedo para tener cierta precaución, pero sin exagerar. Viene un extranjero, por ejemplo, a nuestro centro de investigación y le decimos, o sea, toma estas precauciones, si vas por la calle, no andes con tu celular descuidado, etcétera. Pero le decimos en general, igual hay bastante seguridad. Y la mayoría de los extranjeros nos dicen, no, si es lo mismo en todas partes, también me pasa en mi país eso. Todas las capitales, dice la gente que viene de visita. Vamos a comenzar a tocar un tema que vamos a extendernos más en el segundo bloque. Hablemos de algo que ya algo esbozamos. Hablamos de la sociedad post-pandemia. Esta pausa social que se nos fue de pronto, ¿no? No la queríamos y luego me atrevo a decir que hoy incluso algunos hasta la extrañan, porque tuvo también algunas cosas que nos ayudó a descubrir. ¿Cómo influyó, con cosas buenas y quizás no tan buenas, en nuestros adolescentes y jóvenes? Porque tú, como yo mencionaba anteriormente, decías que nuestros adolescentes y jóvenes fueron de los más damnificados como segmento etario debido a estos encierros. Les tocó en un periodo muy crítico de lo que significa el desarrollo de una persona, porque no es lo mismo haber tenido 50 años y pasar a 52, 53, que haber tenido 12 a pasar a tener 14, 15 años. Entonces licenciaturas, por ejemplo. Claro, son periodos muy críticos en el cual también, Cristiana, están estos hitos importantes, el viaje de estudio, las graduaciones, las fiestas, ¿cierto? Son importantes esos hitos para construir también comunidad. Vemos como a algunos jóvenes les ha costado el retorno, incluso algunos siguen usando mascarilla, y no por miedo a infectarse, sino porque les cuesta mostrar su imagen a las otras personas, les da vergüenza, les faltó desarrollar ciertas habilidades sociales. Y vimos fenómenos también como ciberbullying que se amplificaron, o sea que las tecnologías también se utilizaron de forma negativa. Entonces tenemos que recuperar ese tiempo, se puede, las personas somos bastante flexibles y apostamos a la resiliencia de las personas. Entonces sí se puede recobrar lo que no se obtuvo en eso, pero para eso tenemos que también hacer un trabajo en conjunto. Vamos a hacer una pausa junto a Vania Martínez Nahuel, psiquiatra en la búsqueda de soluciones para la salud mental juvenil. Y yo, Vania, te quiero dejar planteada una pregunta pensando en el bloque 2. ¿Cómo estamos hoy, ya en post-pandemia, con lo que ha sido el manejo post-encierro, por ejemplo, en planos como la ansiedad? Volvemos dentro de algunos segundos luego de este breve alto. Ya estamos de vuelta para seguir en esta conversación en el marco de un nuevo Congreso Futuro para hablar de salud mental, hablar de los jóvenes, de nuestros adolescentes, en este caso junto a Vania Martínez Nahuel, psiquiatra en la búsqueda de soluciones para la salud mental juvenil, a quien le dejamos una pregunta al final del bloque 1 cuando estábamos hablando precisamente de este post-encierro, ¿no? De esta post-pandemia. Ya han pasado, ya vamos para el segundo o tercer año, y cómo se ha manejado ese cambio de switch, ¿no? El tratamiento post-encierro forzado de temas tan sensibles como son la ansiedad en los más jóvenes. Sí, la ansiedad es algo que se puede ver de manera adaptativa, que es como lo esperable. Por ejemplo, si yo mañana tengo un examen, si tengo que dar una charla en Congreso Futuro, es esperable que uno tenga cierta ansiedad, ¿ya? Pero la ansiedad
problema o patológica o que ya requiere ayuda en salud mental es aquella que nos impide funcionar de manera adecuada. Nos produce insomnio, demasiada inquietud, nuestra concentración se pierde. Entonces, frente a esa ansiedad es la que deberíamos actuar, bueno, y prevenir. Hay herramientas, hay estrategias, pero aquí es bien relevante que no sirve para todos lo mismo, ¿ya? Y por ejemplo, para llegar a los jóvenes también es importante que los adultos sepamos manejar nuestra ansiedad. En algunos colegios han hecho trabajo con profesores para el manejo de ansiedad. Nosotros estamos haciendo una investigación en la zona de Valdivia con uno de nuestros investigadores en mindfulness. Lo que hacemos es técnica que consiste en estar en el momento presente, trabajarla con profesores para que ellos después que hayan adquirido esta habilidad la transmitan al estudiantado. Vamos a ver si es que logramos que se transmita y que sea una herramienta posible. Claro, porque para las comunidades escolares ya fue una prueba de fuego, algo nunca visto, la adaptación que tuvieron que hacer para atender a los jóvenes y adolescentes durante la época escolar. Y ahora el regreso a la normalidad también ha sido difícil para esas comunidades. Sí. Ha sido difícil, no es para todos igual. Hay personas, por ejemplo, que en la pandemia tenían mayor miedo porque ya tenían antes alguna enfermedad crónica, física, a contagiarse o su familia. Entonces eso los dejó también con mucha más preocupación para volver a enfermarse. Y así, bueno, es un trabajo que es individual. Por una parte sabemos que hay estrategias que le sirven a hartas personas, como por ejemplo técnicas de respiración, de relajación, el mismo mindfulness, pero no a todas. Entonces también tenemos que buscar a cada persona si es que esa herramienta le va a ser útil o no. Yo te comento, Vania, que cuando estábamos en pandemia, haciendo estas entrevistas de futuro, desde nuestras casas, por vía remota, hablábamos con Jan Gajardo, que está más vinculado al área de la geriatría, porque se habló mucho también en los momentos de pandemia del encierro forzado de nuestros adultos mayores. Pero la convivencia dentro de los hogares también fue todo un tema. ¿Ustedes tienen alguna visión, y tú personalmente, de cómo se dio esa convivencia dentro de la casa que muchas veces no se daba? Porque los jóvenes y adolescentes son más de salir, de hacer una vida también puerta afuera, pero al verse con este encierro forzado tuvieron que sí o sí compartir con los adultos mayores también. Esta interacción al interior de los núcleos familiares, ustedes también han ido viendo cómo se tomó como una oportunidad también de reencontrarse antes de nuevamente, ahora como estamos, salir al exterior una vez más. ¿Dejó lecciones? Tuve varias actividades por plataformas como tipo charla con apoderados. Y me sorprendió mucho apoderados, hombres, papás que reconocían que habían tenido un tiempo de calidad con sus hijos, una oportunidad. Cocinamos en conjunto, cantamos en conjunto, me decían, vimos una película, lo ocuparon como una oportunidad. Y creo que hay un problema, cuando volvimos post pandemia nos comió un poco la máquina y se nos olvidó eso que habíamos rescatado en la pandemia, que tuvimos tiempo para hacer algunas cosas que no hacíamos. Así que quizás es un momento de remirarnos y decir, bueno, veamos qué podemos mantener de lo que la pandemia nos dejó. Desde luego que los problemas complejos requieren que trabajemos en comunidad y no que trabajemos individualmente. Así que ahí hay un camino. Las personas mayores además se vieron más afectadas en el sentido de que podían tener más gravedad, un cuadro de coronavirus en ellas. Entonces, por lo tanto, hubo mucho temor a acercarse a las personas mayores. Entonces, si vivían en la misma casa, probablemente igual se aislaron un poco, y más si no vivían en la misma casa. Así que también a ellos les puede haber afectado bastante. Dentro de lo malo, ¿no? Fue una oportunidad de acercar brechas generacionales en los núcleos familiares. En el núcleo familiar, claro, es muy importante. Los pueblos indígenas, por ejemplo, se lo tienen muy incorporado. La experiencia, las personas sabias son las personas mayores, y es algo que nosotros tenemos que también incorporar. Ahora, los jóvenes también son bastante sabios en tecnología. Entonces le decimos, tú que sabes de tecnología,
comparte esto con tu abuelito, tu abuelita, y tu abuelito, tu abuelita te va a poder enseñar de otras cosas. Así que sí, el trabajo intergeneracional es muy potente. Ahí se dio un acercamiento, claro, es muy bueno el ejemplo aquel de la persona que ya es más adulta mayor, llamando a los más jóvenes para que brinden una asesoría o capacitación, como se dio en ese caso, a propósito de lo que vivimos. Vania, pongámonos en modo escolar, pero no hablando de lo que mencionamos hace un rato, sino que después de todo estamos en un recinto escolar, además. Estamos en la tercera década del siglo XXI. La psicología escolar, los equipos de convivencia escolar hoy en Chile, por ejemplo, ¿cumplen el rol que deberían con las comunidades escolares o siguen siendo de alguna forma subestimadas como actores claves del proceso de aprendizaje y de crecimiento de los adolescentes? Creo que no están subestimadas, al contrario, tienen un rol muy importante, pero el problema es que dentro de sus roles están roles que tienen que ver con estudiar casos complejos, hacer debidos procesos, le llaman, ya, y hacer como investigaciones de lo que ocurrió, hacer informes, hacer trabajo administrativo. Entonces no les está dando el tiempo ni la oportunidad de trabajar en prevención. Entonces hay que fortalecer a esos equipos de convivencia escolar, que no sean aislados, que sean integrados, que tengan contacto con orientadores, psicólogos, profesores, jefes, apoderados, estudiantados, para que trabajen en conjunto por un programa educativo que tiene cada establecimiento escolar y les demos herramientas también de prevención. Claro, porque uno tiende a hablar de estos temas y la gente de inmediato en su imaginario se le viene a la cabeza el tema del bullying, ¿no? Pero no hablamos solo de la relación entre estudiantes, sino que también ha habido un cambio con los años, o al menos se ha hecho más patente, entre la relación de los estudiantes con los docentes. ¿A qué se atribuyen lamentablemente algunos excesos que se han conocido cada vez más? Y no hablo solo en Chile, ¿eh? A nivel mundial uno ve realmente casos, a nivel sobre todo de América Latina, donde lamentablemente esta relación docente-alumno se ha visto marcada por excesos que lamentablemente se difunden, se viralizan y que se hacen en Chile básicamente también para mejorar la convivencia escolar en aspectos que lamentablemente llegan a ser muy graves a veces. Sí, es importante ahí también yo creo que avanzar en la resolución de conflictos que sea sin violencia, ¿ya? Y esos modelos no están en los videojuegos, no están en las películas, las series. Yo cada vez que veo series de jóvenes, los conflictos se resuelven con violencia o con alcohol y drogas, ¿ya? Entonces está costando encontrar esos otros modelos, incluidas las personas adultas, para resolver nuestros conflictos y que seamos modelo para estudiantado. Entonces sí se necesita trabajar en eso, que es prevención también. Para eso hay programas que nosotros también desde el Centro de Investigación hemos estado probando, a cargo del equipo del doctor Jorge Gaete, en prevención de bullying y también en otros problemas así como de conflicto en relación a la violencia. Y en ese sentido, ¿a qué deberíamos aspirar, por ejemplo, de parte de una figura que es clave, que es como la del profesor, no solo como docente, sino que como guía del estudiante y también de los padres y los apoderados, que son un eslabón no menor de apoyar a estos jóvenes que están en medio precisamente de cambios de comportamiento y de una etapa de muchas transformaciones? Justamente en algunos colegios la relación violenta no se ha visto solo de estudiantes hacia profesores, claro, sino también de apoderados hacia docentes. Entonces, la figura del docente tiene que ser rescatada en la importancia que tiene. Un buen docente te marca. No sé, tú o yo quizás nos acordamos de nuestros profesores que nos marcaron y dejaron huella. Y fueron esas personas que se interesaban por ti, que te dijeron tú lo estás haciendo bien. Así que esa figura del profesor, no como una autoridad que también en algún momento puede haber sido conflictiva, que también incluso antes se decía la letra con sangre entra, algo así. No, nada de eso, queremos volver al pasado. Tenemos más herramientas, tenemos muchas oportunidades, pero hay que cuidar también la salud mental de los profesores y profesoras. Cómo no, el saludo para ellos también a propósito de esta conversación. Vania, quería ya ir concluyendo, pero no sin mencionar el leitmotiv de este Congreso Futuro. Hablamos de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que los jóvenes están tomando esta puerta que se está abriendo
hablamos de la inteligencia artificial, siendo testigos privilegiados de cambios que son bien vertiginosos y que cada vez están más al alcance de su mano, pero que con la inteligencia artificial de alguna forma también pueden irse volviendo un poco imprevisibles. ¿Cómo se lo están tomando? Sí, bueno, creo que ha sido muy rápido, porque antes, o sea, por muchos años, escuchábamos inteligencia artificial y nos sonaba como ingeniero, claro, y era como algo de una persona muy lejana a nosotros, a nuestra cotidianidad. Pero ahora, con la inteligencia artificial generativa, hemos visto cómo está al alcance de la mano de todas las personas y sabemos que hay muchas oportunidades, pero también que hay ciertos riesgos que tienen que ver con la seguridad, la privacidad, aspectos éticos. Ya vimos como en un colegio, varios colegios creo que ha ocurrido eso, que jóvenes ponen a sus compañeras en una imagen desnuda por inteligencia artificial. Entonces, bueno, necesitamos también hacer esta educación o alfabetización digital considerando aspectos éticos desde los colegios y desde la familia. Vania Martínez Nahuel, psiquiatra en la búsqueda de soluciones para la salud mental juvenil. Ha sido un gusto poder conversar contigo el día de hoy, conocer más acerca de las visiones de quienes están tomando también decisiones en materia de salud mental juvenil y también la realidad que están viviendo los jóvenes en nuestro país, considerando esta etapa tan particular de la historia que estamos viviendo con pandemias, con encierros y también con cambios tecnológicos como el que estábamos hablando. Creo que hemos tenido un avance, que estemos hablando de este tema. Yo cuando recién partí no se hablaba mucho de este tema, que estemos hablando, pero todavía tenemos que avanzar más para que como comunidad nos demos cuenta que cada uno puede aportar una mejor salud mental propia y del entorno. Aprovechando ese mismo speech, te dejo esa cámara a tu disposición para que le menciones a la gente, a quienes nos ven, cuál es tu futuro posible. Mi futuro posible es que todos y todas pensemos que la salud mental es parte de nuestra vida integral y de nuestra salud y le demos la importancia que requiere. Dediquemos un tiempo a la familia, un tiempo al ocio y un tiempo al trabajo de manera equilibrada. Y que pidamos ayuda cuando la necesitemos. Me gusta eso, dejarle tiempo al ocio. Vania Martínez Nahuel, médica psiquiatra infantil y adolescente, doctora en psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Y a ustedes que nos ven, sigan atentos a estas conversaciones que estamos teniendo en el marco de un nuevo Congreso Futuro para saber más de las visiones de distintos especialistas y referentes de nivel mundial, nacional y por supuesto también a que nos ayude a aprender un poquito más sobre múltiples disciplinas. Será hasta la próxima.